Namaste, bienvenidos todos a una oportunidad más de yoga, filosofía y un café. Como estamos con Eka, estamos en yoga y filosofía y un mate, porque es lo que tenemos a la mano. Y muy contentos una vez más de toda la respuesta que hemos tenido en todas las reuniones anteriores, en las charlas anteriores. Y es para nosotros realmente una bendición tener la oportunidad de poder compartir con todos ustedes sobre estos temas que nos apasionan y que realmente se han convertido en vida de nuestra vida, en carne de nuestra carne, en espíritu de nuestro espíritu, lo que es la meditación, el yoga y todo el recorrido de este maravilloso camino que llamamos el camino espiritual. Gracias por estar con nosotros y hoy día de forma especial estamos haciendo este yoga, filosofía y un café con mi querido amigo Ekanath Goura, Ekanath Dasa. Él es argentino pero es realmente un ciudadano del mundo. Ekanath ha viajado por el globo más de 70 veces alrededor de todo el planeta Tierra en distintos continentes, compartiendo un poco también su conocimiento y experiencia en la ciencia del Bhakti Yoga. Como comenté en el escrito anterior que publiqué en el feed de Instagram, Ekanath también fue secretario personal de su maestro espiritual, Acharyapada Maharaj, uno de los grandes mentores del Bhakti Yoga a nivel mundial. Y actualmente se encuentra trabajando especialmente en el conocimiento astrológico y el entendimiento metafísico y la cosmovisión de las escrituras más sagradas de la India. Y en este momento, Ekanath, también ustedes están haciendo un trabajo de labor social entregando alimentos allá en Mayapur, donde tú estás ahorita acá en India, ¿verdad? Sí, como vivimos en un área rural, entonces tomamos la iniciativa, todos los que estamos alrededor de estas áreas, de ver, porque Mayapur se volvió una ciudad turística que depende del turismo y hay como 10.000 familias que dependen de nosotros diariamente, o que dependían, desde el que maneja la rickshaw, las bicicletas, las empleadas domésticas, la gente que trabaja en Mayapur. Entonces todos quedaron sin ninguna forma de mantenerse. Entonces personalmente tomamos diferentes iniciativas para poder apoyarlos y estamos comprando, ¿no? Varias toneladas de arroz mensualmente, las dividimos y vamos casa por casa o en distintos lugares con el gobierno y ayudamos, damos nuestro grano de arena de construir un poco con todos nuestros hermanos. Hermoso. Bien, hoy día el tiempo lo tenemos un poco limitado, trataremos de hacer esta sesión aproximadamente de una hora, porque tanto Ekanath como yo tenemos algunas otras cositas que hacer, pero muy contentos de toda la gente que nos acompaña desde España, desde Panamá, desde Ecuador, desde Argentina también. Y esto va a estar subido en el... ¿Ah? Bolivia, Desde Bolivia. Ya. Chile, Estados Unidos. Y esto va a quedar subido en línea una vez que quede por 24 horas en el Instagram. Va a estar 24 horas en Instagram, pero luego también lo vamos a subir en el canal de YouTube, en mi canal de YouTube, para que lo puedan ver. Estará editado y se demorará aproximadamente una semana para poderlo tener, o unos 5 días para que esté listo. Bien, el tema que habíamos conversado hoy es el tema de la muerte. Y quizás es un tema que tiene mucha actualidad y es muy importante en este momento, porque hay bastantes personas experimentando de forma directa una pérdida o con el temor, el temor natural a experimentar la muerte, sea por la situación que sea o que estemos viviendo. Realmente la muerte es un tema trascendente, pero también creo, Ekanath, que es un tema bastante mal comprendido. ¿Qué opinas tú? Sí, es un tema que uno lo enfrenta de diferentes formas en base a sus realizaciones, a lo que vivió en su vida. La muerte es un cambio, depende mucho de nuestra conciencia, qué es lo que podemos obtener después. Es una transición, no me salía la palabra en español, es una transición que vamos a atravesar en un momento u otro, por lo cual el estudio del yoga, el desarrollo personal es muy importante para prepararnos para ese momento. Claro, una de las razones por las que hicimos
esta charla es justamente porque los amigos de unos queridos amigos habían experimentado una pérdida muy cercana y empezaron realmente a darse cuenta de la cercanía que tenían con la muerte, a darse cuenta que la muerte está a la vuelta de la esquina, que la muerte está en la puerta de tu casa, que la muerte está en el baño, que la muerte está al lado de tu cama, que la muerte está en todo momento, en todo momento de tu vida acompañándote. Y a veces son estas cosas tan vitales, eh, tan reales para nosotros una vez más, pero que no les damos la importancia que merecen, que nunca pensamos en ellas, que nunca las valoramos, que nunca las consideramos. Y eso llega. Yo conozco una persona muy cercana que los hijos le han insistido muchas veces: por favor, papá, dejemos listos su testamento, deje algunas cosas listas, estemos pendientes, Dios no quiera, algo le pase mañana. Y el Señor sigue pensando que Él nunca se va a morir. Y sigue afirmando que Él nunca se va a morir. Y prefiere vivir de esa manera. Y ahora en este instante le está dejando a sus hijos una cantidad de problemas, justamente por no querer aceptar esa realidad de la muerte. Entonces, una de las reflexiones que yo quisiera hacer y quisiera comentarte es de que de alguna manera nosotros, por un lado está todo el tema metafísico, espiritual, místico del yoga, de la comprensión de que esta vida es simplemente la antesala de una vida trascendente, de una vida superior, de una vida más profunda. Y de eso han hablado todas las tradiciones, y vamos a hablar un poco de eso. Tú vas a comentar, yo voy a comentar, vamos a conversar sobre ese tema, pero dejando por un momento eso de lado, imaginándonos por un momento de que no existiera el cielo, de que no existiera nada más, de que no hubiera una vida trascendente. Mi consideración desde el punto de vista, desde la objetividad, desde la claridad y desde un entendimiento vital, es que la muerte es simplemente una manifestación más de la vida. En este cuerpo que se desintegra, en este cuerpo que deja de existir, en este cuerpo que supuestamente muere, este cuerpo lo que va a hacer es transformarse. Y este cuerpo va a empezar a formar parte una vez más de toda la naturaleza. En la tradición del yoga hablamos mucho de los 5 elementos del cuerpo, ¿verdad? Y cómo estos elementos. Luego en la ciencia hablamos de los átomos, de las moléculas, de los átomos de carbono, y cómo todo esto que está en este cuerpo vuelve a ser parte una vez más de la Tierra. Tengo la suerte de estar aquí en Rishikesh y tener, ustedes no lo ven ahora, pero aquí afuera está la montaña, y entender cómo este cuerpo, este propio cuerpo, va a volver a ser parte de esa naturaleza. Entonces, de alguna manera nosotros nos olvidamos de que la muerte es una realidad y vivimos de tal manera pensando en que nunca vamos a morir, de que vamos a vivir por siempre, sin darnos cuenta de que la vida como la entendemos en el cuerpo físico, tarde o temprano se acaba. Y ahí es donde volvemos a esta reflexión de vivir con gratitud cada instante de la vida, vivir con gratitud, con asombro. La gente da la vida por sentado, damos la vida como que se diera gratuitamente, y hoy día te quejas porque estás encerrado en tu casa con tu familia, y es posible que mañana no vas a estar en tu casa con tu familia y tus seres queridos, y te estás quejando hoy por eso. Y nos quejamos de tantas cosas y pasamos quejándonos sin realmente darnos cuenta del maravilloso regalo que tenemos en este cuerpo, del maravilloso regalo que tenemos en esta vida y del maravilloso regalo que también es la muerte. Que representa esta transformación y este tránsito, como bien decías, pero por un momento alejándonos de la idea de un tránsito aún más allá, pero simplemente la transformación del cuerpo a una transformación interior. Yo me quedo una de las palabras que dijiste que me tocó, que creo que a todos los que están escuchando deben estar sintiendo lo mismo, es la gratitud. De que hoy estamos acá, de que hoy en día podemos comer algo, de que tenemos nuestros hijos, nuestra familia, nuestros esposos, nuestros padres, nuestros hijos, nuestras mascotas, de que estamos hoy en día presentes aquí y ahora, y agradecer por esos momentos, ser agradecido. Creo que la gratitud es uno de los síntomas más importantes de una persona avanzada. Ser grato, estar agradecido por
todo lo que tenemos hoy en día por lo que nos da la vida. Y esa es la reflexión que yo me llevo siempre en estos momentos, como estar agradecido por lo que tenemos hoy en día, por estar acá hoy en día. Podríamos estar en la calle, estábamos hablando sobre la experiencia que tenemos en la India, como hay 200, por ejemplo en Argentina, 250 varados en la India, hay muchos que tuvieron que pasar por un montón de problemas, creo que ecuatorianos también debe haber varios que pasaron por un montón de... pero de una forma u otra logramos conseguir un refugio y también estar agradecido por poder vivir estos momentos, compartir. Sí, como tú decías antes, estar agradecidos. Creo que de alguna manera el tema de la muerte, como hemos citado antes, si por un lado entendemos simplemente su aspecto físico, y digamos que no existiera nada más, que no hubiera nada más, esa misma muerte no existe, no hay tal cosa, porque este cuerpo, incluso el cuerpo físico como tal, no deja de existir. La energía de este cuerpo, y está comprobado ya esto está comprobado al 100% por la ciencia, este cuerpo que es energía se transforma en más energía. El cuerpo que hoy día los átomos que hoy día forman parte de tu cuerpo, el día de mañana van a formar partes de otros cuerpos. Las moléculas que hoy forman parte de ti, los átomos de carbono que son parte de ti, van a ser parte una vez más de la naturaleza, de la tierra, y van a fecundar también nueva vida. Entonces, esta vida que se transforma en más vida. Si por un lado podemos ver esta transformación física, por otro lado también todas las religiones, todas las filosofías, todas las escuelas de sabiduría, desde el tiempo de los egipcios, desde los incas, desde los mayas, los aztecas, obviamente, y cómo no, las grandes tradiciones del hinduismo, del budismo tibetano, donde encontramos, por ejemplo, el libro tibetano de los muertos, de la muerte, ¿no? Donde encontramos también en Egipto el libro egipcio de los muertos. En la tradición de la India tenemos el Katha Upanishad, donde se habla, obviamente, donde el discípulo habla directamente, se encuentra con la muerte, ¿no? Nishiketas habla directamente con la muerte, con Yama, con el Señor de la Muerte, y le revela los secretos de la vida y de la muerte y del universo. Y todas estas filosofías, todas estas tradiciones, llámese cristianismo, islamismo, llámese judaísmo, todas las grandes religiones han hablado acerca de un más allá, de otro plano de existencia, donde si nuestro cuerpo físico se transforma una vez más en materia física, en energía, que da más vida, por otro lado nuestra conciencia, nuestra alma, nuestro ser espiritual pasa a nuevos planos de evolución, y está en estos planos de evolución. No vamos a dar tantos detalles o hablar tanto porque el tema realmente es apasionante y extenso. Pero tenemos la oportunidad de saber a través de todos estos cuerpos de sabiduría. Tú sabes que hay muchos yogis acá en la India, y tú eres testigo de estos temas. Muchos de estos yogis, y esto es una de las prácticas increíbles del yoga, lo que se llama el Mahasamadhi o la muerte consciente. En el momento de la muerte, muchos de estos yogis se sientan en meditación, practican su metodología de meditación, van hacia adentro, y a través de la meditación dejan el cuerpo físico y pasan al siguiente plano. Tú has tenido también, habiendo estado tantas veces en la India, conoces historias de estos temas, has también leído las escrituras. Cuéntanos un poquito la sabiduría que te ha compartido estas escrituras. Bueno, todo lo que es el tema de la muerte, así como parece un tabú, Yudhishthira Maharaj, el gran rey, que se menciona en el Mahabharata, él decía de que lo más asombroso que existe en este mundo es de que, a pesar de que, como vos comentabas, tanta gente muere diariamente, uno piensa que va a vivir eternamente. Y dentro de lo que estudiamos en lo que es los antiguos textos de la India, en los Vedas, en los Puranas, en los Upanishads, ahí entendemos de que los sadhus están cantando. Sí, escucho unos mantras que no sé. Sí, hay un señor aquí en el hotel que canta mantras todos los días, entonces por eso no me está dejando escuchar con los mantras, pero
Por favor, si El repites señor para Shiva escucharte que no te oí bien. el señor Shiva vino a bendecirnos con Sí. los mantras. Lo que comentaba que dentro de esta filosofía milenaria de la India, de los Vedas, Bhagavad Purana y los Puranas, se entiende de que el estado mental que uno alcance de conciencia, que vos mencionaste que es la conciencia que uno desarrolla en esta vida, ese estado mental, esa conciencia nos lleva a otro plano distinto. Me acuerdo una vez una historia, una anécdota, para contarles una historia interesante de un yogi que me encontré. Según él tenía 350 años. Entonces yo le pregunté cómo es que se mantenía. Cuando uno lo veía como de 80, 90 años, tenía rastas y las cejas bien grandes, gruesas. Entonces le pregunté cómo es que se mantenía. Y él me decía que para poder regenerar el cuerpo, entraba en meditación a través de activar los distintos chakras del cuerpo, salía de su cuerpo de viaje astral, iba a un árbol, se quedaba ahí por varios años mientras el cuerpo se iba regenerando y después volvía. Y le pregunté, ¿pero qué es lo que siente? ¿Puedes sentir lo que sienten otras entidades vivientes? Y me decía, sí, que uno siente mucha compasión y que al estar en otro cuerpo, en otra entidad, viendo cómo su cuerpo se va regenerando y viendo las entidades vivientes, uno se llena de compasión. Y así el cuerpo se regeneraba y tenía 350 años. Una de las experiencias de los yogis de la India, como para compartir. Sí, Pero es un hecho que... Sí. no te escucho. No, es un hecho que la India da... La India, muchas culturas, el budismo tibetano, el catolicismo, explican de que hay un estado de conciencia que uno puede adquirir cuando deja este estado, este cuerpo, este plano. Y eso es lo que a través de la práctica del yoga, del Mahasamadhi, uno trata de alcanzar. Por supuesto, todos los yogas, todas las tradiciones, de alguna manera nos hablan de un mundo trascendente, de un siguiente plano de experiencia en sus distintas cosmovisiones, en sus distintas metafísicas. Siempre nos hablan de estos distintos planos. De alguna manera ya no es extraño para nosotros saber o conocer incluso a nivel científico de todas las experiencias del más allá, de gente que ha tenido la experiencia de morir y regresar, o sea, tener la experiencia de esa muerte, ¿verdad? De ver el túnel y de volver. Muchos cuentan haber visto el desarrollo de toda su vida a ese momento y luego regresar y tomar conciencia. Obviamente hay también muchas teorías desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista psiquiátrico y científico sobre estas experiencias a nivel cerebral. No estamos aquí para discutirlas. Por un lado, creo que lo más importante es nuestra fe frente a esas realidades. A veces yo digo mucho, ¿no? Por ejemplo, tú sabes que en la tradición del Oriente y en las tradiciones asiáticas, en la India, en el budismo, en distintas formas, se habla mucho del renacimiento y de la reencarnación como experiencias vitales que uno pasa de vida en vida, de experiencia en experiencia. Yo a nivel personal por mucho tiempo le di mucha importancia a eso. Hasta cierto punto yo llegué a afirmarme a mí mismo que para que alguien no creyera en la reencarnación o no creyera en estas teorías o concepciones que me parecían tan lógicas, tenía que ser un idiota. Debía ser un idiota, porque solamente un idiota no podía considerar al ver el mal en el mundo, al ver la injusticia, al ver toda la parte externa de esta injusticia que repito, redundo, el mundo, que no hay un Dios que vaya a permitir eso, que no hay un Dios. Pero obviamente, por la teoría del karma, por la teoría de compensar tus acciones, eso estaría justificado. Hoy no me apasiono tanto con eso, en el sentido de pensar, ok, si he vivido otras vidas o viviré otras, no es muy importante. Pero lo que realmente importa, y en eso van a estar de acuerdo todos los yogis, es esta vida, la vida que estoy viviendo hoy. ¿Y qué estoy haciendo con este cuerpo físico que tengo? ¿Qué estoy haciendo con esta mente que tengo? ¿Cómo estoy sirviendo y cómo estoy permitiendo que esta vida, mi propia vida, aporte en el mundo de hoy? Me aporte en mí, a mi propio crecimiento personal y espiritual.
Y si aporta de esa manera, seguramente en una vida próxima tendré un buen futuro, tendré una buena cosecha. No, nosotros, de alguna manera, tanto tú como yo, que estamos tan conectados con la filosofía védica, con la tradición del yoga, con el Bhagavad Gita, tenemos esto como una creencia natural en nosotros. Pero creo que tú, al igual que yo, consideras que lo más importante es cómo estamos viviendo el día de hoy, la vida de hoy, y nuestro entendimiento también dentro de la realidad del mundo y la realidad de la vida. Sí, es como vos decís, que realmente lo que realmente marca la diferencia en nuestra vida, nuestra actitud con el mundo, en el día a día, nuestra relación con los demás, en nuestra relación con nuestra familia, con el mundo en que vivimos, es cómo vivimos nuestro presente. Porque en realidad el presente es lo que va a marcar nuestro futuro, lo que vivimos hoy, cómo tomamos hoy las situaciones con las que estamos viviendo, con las que estamos lidiando, las dificultades que tenemos, tanto positivas, tanto cosas positivas como negativas, cómo uno lidia con esas situaciones en su vida, y eso hace que nuestro estado de conciencia, nuestro corazón se llene de gratitud, de compasión. Eso eleva la conciencia, nos permite tener acceso a distintos tipos de conocimiento que a lo mejor antes no estábamos tan capacitados o listos como para poder verlos, vivirlos. Y es lo que hace la práctica del yoga, lleva al estudiante a través de procesos de respiración, de control del cuerpo, de prácticas internas, hace que el estudiante de a poco empiece a llenarse más de compasión, más de gratitud, y eso eleva la conciencia de uno a un punto de entender aspectos más sutiles de este mundo y de otros mundos. Claro, de alguna manera, antes de empezar a responder a unas preguntas, creo que es importante por el tiempo darle ya espacio a responder un par de preguntas. Lo que hablábamos, lo que mencionabas antes y mencionábamos antes, que la práctica espiritual y su propósito obviamente es el propósito de la evolución, de la expansión. Pero esa evolución se va realmente a visualizar en nuestra mayor bondad, generosidad, paz y sobre todo en nuestra mayor conciencia de conexión divina, con la conexión divina y nuestra relación, en definitiva, amorosa con Dios. Tú sabes que en todos los yogas se hablan de, por un lado, de la liberación, pero siempre se considera a este aspecto del amor, a este aspecto de la experiencia amorosa con la divinidad, la suprema experiencia, y el hecho de poder vivir desde ese amor, y eso está incluso en consonancia con el occidente, donde Jesucristo justamente insiste en esa necesidad de amor. San Juan en su evangelio cuando define a Dios, dice: Dios es amor, Dios es amor. Entonces, creo que mientras nosotros podamos trabajar de forma proactiva, coherente en el desarrollo de ese amor, y en ese amor también que es fe y comprensión, aceptar la vida tal y cual es. Porque de alguna manera, y antes de dar paso a las preguntas, quisiera recordar una historia de Buda, la voy a hacer muy corta, tú debes haberla escuchado también. Dicen que una mujer tuvo la lamentable noticia de que su hijo había muerto. Un hijo pequeño, un muchacho muy joven, un chico joven, un niño. Y esta mujer, en su desesperación, fue a buscar al Buda. Y le dijo al Buda: Señor Buda, por favor, salva a mi hijo. Tú tienes el poder de poderlo revivir. Tú tienes el poder de poderlo dar una vez más la vida. Entonces el Buda, con esta sabiduría y objetividad que vino también a enseñar el Buda, le dijo: lo haré, mujer, siempre y cuando tú vayas a alguna casa y me traigas una semilla de mostaza de un hogar que no haya sido visitado por la muerte. Entonces la mujer, en su desesperación, va a un pueblo, al poblado, y empieza a ir de casa en casa y toca la puerta. Por favor, buen hombre, ¿me podría usted regalar una semilla de mostaza? Sí, sí, con gusto. Es que mi hijo ha muerto. Le cuenta la historia y el hombre le da la semilla de mostaza. Y ella le dice, ella le dice: ah, pero por cierto, en esta casa ha sido visitada por la muerte. Ah, sí, lamentablemente mi padre, que vivía aquí, murió hace 2 años. Ah, entonces estas semillas no me sirven. Se fue a otro hogar. Llegó a la casa, tocó la puerta también. Señora, ¿me puede por favor usted regalar una semilla de mostaza? Le dijo: sí, con gusto, le puedo dar la semilla de mostaza.
Se le entregó y le dice, pero perdone, ¿ha muerto alguien relacionado con la familia? Sí, el hermano, mi cuñado, el hermano de mi esposo, mi cuñado murió hace un mes. Y así fue de casa en casa y no había un solo hogar que no haya sido visitado por la muerte. La mujer regresó donde el Buda y le dice, Señor, he ido de casa en casa, pero nadie me ha podido entregar una semilla de mostaza en una casa que no haya sido visitada por la muerte. Y el Buda le recordó, madre, tanto la vejez como la enfermedad y la muerte son realidades que todos tenemos que experimentar y son parte de la vida. Entonces el hecho de poder observar la vida tal cual es, a veces nos quedamos un poco en una visión fantasiosa de la vida, pensando que la vida física es lo más importante, cuando en la enseñanza espiritual lo que nos queda claro es que la vida eterna es la vida interior, y no la vida física, no la vida externa. Y a veces tenemos que convivir con realidades como la enfermedad, convivir con una realidad segura que es la vejez. Hoy en día hay tanta desesperación, queremos ser jóvenes por siempre, queremos vernos jóvenes para siempre, queremos estar saludables para siempre. Y la enseñanza del yoga nos enseña más bien a mantener la ecuanimidad, el equilibrio y la conciencia plena, ya sea en la enfermedad, en la vejez, en cualquier adversidad de la vida, en el sufrimiento, en el dolor y cuando llegue también la muerte. Sí, lo que dijiste es muy cierto. Uno tiene que lidiar en este mundo constantemente con nacimiento, vejez, enfermedad y muerte. Y cómo uno lo toma, esos aspectos, y cómo uno reacciona cuando lidiamos con dificultades y con desafíos, es lo que realmente hace que la práctica del yoga evolucione en nosotros. Porque muchas veces leemos, estudiamos, practicamos y obtenemos un conocimiento teórico, pero es una oportunidad única que en estos momentos, en los momentos difíciles, es cuando uno realmente todo lo que estudió, todo lo que practicó, todo lo que escuchó, se vuelve una realización interna profunda en el corazón que realmente crea un cambio y no se vuelve ya algo teórico. Uno explica, que en realidad pasamos por estos momentos, que la muerte existe, que la enfermedad existe, cómo lidiamos con ello, pero cuando tenemos que lidiar con esos momentos es cuando realmente realizamos nuestro conocimiento teórico y se vuelve algo a una realización interna del corazón profunda que hace que evolucionemos más en este proceso espiritual que estamos todos caminando. Y es algo que tenemos que atravesarlos todos nosotros tenemos que pasar por dificultades diarias y enfrentar en un momento u otro la muerte en nuestra vida. Y es lo que nos va a hacer más fuertes siempre y cuando podamos obtener un conocimiento, una realización, un entendimiento más profundo de eso. Pero hay diferentes formas que uno va a lidiar con la pérdida en la vida de uno, y todas esas formas, en cierta manera, no hay una regla para lidiar con el dolor, con la tristeza, con la depresión que uno puede ir sintiendo, sino hay tips para internalizar ese sufrimiento, esas realizaciones, esas experiencias y elevarnos. Bien, Eka, te repito la pregunta. Esta persona, tú abordaste ya esta pregunta y quisiera que la finalices. Decía, luego de la muerte, ¿de qué depende que tengamos otra experiencia física? ¿La elegimos nosotros o permanecemos como energía en otro plano? ¿Qué responderías tú desde el punto de vista de la filosofía del yoga, de la filosofía del Bhagavad Gita? El Bhagavad Gita dice, cualquiera sea el estado mental, digamos el estado de conciencia que uno alcance en el momento de dejar esta existencia material física, ese estado alcanza en su siguiente vida. Nosotros entendemos por los Vedas, por el estudio astronómico del universo, de acuerdo al Bhagavad Purana, que cualquiera sea el estado de conciencia que uno alcance, ese estado de conciencia se manifiesta en distintos niveles de existencia. Ya sea que uno pueda volver a existir con un cuerpo físico o exista con un cuerpo más sutil, pero sigue existiendo y nunca deja de existir. El Bhagavad Gita y el Bhagavad Purana explica de que el alma o la conciencia nunca muere, existe eternamente. Somos conciencia y esa conciencia va a existir eternamente siempre.
eternamente siempre es redundante, pero existe eternamente. Entonces, explica a los Vedas que esa es nuestra realidad. Nosotros somos conciencia y esa conciencia transmigra en diferentes cuerpos, en diferentes estados de conciencia, en diferentes mundos, y de ahí uno puede trascender este plano de este universo material y alcanzar planos espirituales donde uno se llena de conocimiento, eternidad y bienaventuranza, más o menos en nutshell. Sí, una de las cosas también, por ejemplo, recuerdo al gran sabio Ramakrishna, que resumía un poco el Gita y decía, el tipo de pensamiento y el tipo de mente que tú tengas en el momento de la muerte es lo que define tu siguiente nacimiento. Una de las cosas que pregunta acá una persona, esta persona dice, ¿la elegimos nosotros? Entonces, aquí viene un tema importante, porque de alguna manera nosotros consideramos un libre albedrío. A muchos de nosotros, Eka, a veces se nos vende la idea, y digo se nos vende la idea porque suelen ser ideas un poco gratuitas o muy superficiales, en las que no se nos explican las cosas correctamente y se nos dice más o menos como que tú estás en el siguiente plano, vas digamos a los planos astrales, a los planos celestiales, antes de alcanzar incluso la conciencia suprema o moksha, la liberación, o en las tradiciones del bhakti, los cielos espirituales. Dentro de esta visión se nos va a decir que en estos planos, cuando hemos dejado el cuerpo físico, somos nosotros quienes allá decidimos y elegimos qué es lo que va a suceder, como decidir y tomar una elección sobre qué va a suceder en la siguiente vida. Sin embargo, hay que como refinarlo un poco, porque nosotros sí lo elegimos, pero esa elección ya ha sido hecha por nuestras acciones pasadas. En toda la vida o nuestras vidas hemos venido sembrando distintas semillas. Y esas semillas lo que van a hacer es germinar y vamos a cosechar esos frutos de esas semillas que hemos sembrado. Al final del día fue nuestro libre albedrío los que nos llevó hacia allá, por supuesto. Pero en ese instante no tenemos mucha elección porque es lo que nosotros hemos creado en ese momento. Es decir, como por ejemplo, yo no estudié para un examen. Me presento al examen y lo más seguro es que voy a sacar 0. Entonces no importa mucho cuánto yo rece, no importa mucho cuánto yo pida, simplemente estoy recibiendo el fruto de mis acciones de ese momento. Entonces, cuando nosotros, y es lo que tú has dicho obviamente en un nutshell, nuestra conciencia, nuestra mente ha desarrollado un samskara, un patrón, un hábito y una forma de vivir que va a crear nuestra siguiente realidad. No es que uno elige esa realidad en ese instante ya por elección propia, la elige por las acciones que hizo en el pasado. Y en ese momento, lo que viene hacia el futuro, lo que tú vas a tener hacia tu futuro, es lo que tú has sembrado. Y esa es la cosecha que vas a tener. Entonces, frente a esa respuesta, frente a esa pregunta, podríamos responder, sí, tú eliges, pero con tus acciones. No eliges por tus decisiones, libres, dejando de lado lo que ya has accionado, lo que ya has creado en tu pasado. ¿Permanecemos como energía en otro plano? No, porque en la filosofía védica eso nos va a mantener. Bien, ¿me puedes leer esta pregunta que no la entiendo? En alto. Si perdemos a un ser cercano, ¿esta alma puede cuidar al que queda en este plano terrenal? ¿La escuchaste, Kana? Es muy interesante todo lo que es la parte del más allá. Hay un lugar muy famoso en India, se llama Bodh Gaya, pero el nombre original de ese lugar se llama Vishnu Gaya, que es el lugar donde ancestralmente, desde miles y miles de años en la India, la gente va a realizar la ceremonia Pinda para los antepasados. Cuando los antepasados se van de este mundo, uno hace una ofrenda en Vishnu Gaya, en un lugar específico, y eso hace que todos nuestros antepasados se liberen. Pero también, cuando uno a veces va y estudia un poco astrología, y se hace una lectura astrológica, a veces dice, por tus antepasados, por las bendiciones de tus antepasados en esta vida estás protegido. Porque a veces las entidades cuando alcanzan un nivel
de liberación, de moksha, o un nivel espiritual más elevado, ellos pueden pedir por nosotros en ese momento. Porque al final cuando uno se está yendo, si uno practicó la gratitud en este mundo, uno es como lógico de que quiere que toda la gente que lo rodea a uno alcance moksha. Uno no solo quiere moksha, una liberación para uno mismo, pero quiere que toda la gente avance, que toda la gente progrese, y sobre todo toda la gente que participó en nuestra vida. Uno tiene el deseo de que esa gente también se libere, de que esa gente también avance, de que obtenga conocimiento y mandan esas energías. Entonces en nuestra vida pasamos por experiencias que realmente nos ayudan a elevarnos. A veces pensamos de que, bueno, como nos dan buenas energías, vamos a tener más plata, más educación, pero generalmente pasamos por dificultades o por experiencias que ayudan a que realicemos todo este conocimiento y elevemos nuestra conciencia para estar listos en ese momento de partir de este mundo. Sí, por supuesto. Eka, creo que es un momento importante ahora de empezar a hablar de un tema ya no tanto metafísico ni quizá un poco lejano, porque cuando estamos en el plano físico, todas estas ideas, aunque nos presentan una oportunidad de fe, una oportunidad de realización interior, llega la experiencia directa, como decías antes, y en el momento realmente experimentar la muerte de forma directa. Y muchas veces quizá la muerte que más duele, o la separación que más duele, no es tanto el hecho de que tú mueras, aunque hay gente que está muy aferrada a la vida, que tiene terror de morir. Pero por el otro lado está el hecho de perder un ser querido, un querido amigo, perder una pareja, perder un padre, perder una madre, algún familiar al que sientas tanto cariño o a un hijo incluso. Son situaciones muy dolorosas y que a veces toda la filosofía, todo el estudio, toda nuestra meditación frente a una pérdida de este tipo puede verse en un momento de desafío, en un momento desafiante, en un momento de mucha reflexión, de mucha introspección y también de mucho cuestionamiento interior. Cuestionarse con Dios, cuestionarse con tu propia religión, cuestionarte con tu práctica espiritual, con la bondad de la vida, o decir, hay tanta gente mala en este mundo que está viva y gente buena, maravillosa se va de este mundo. Sentir un poco de injusticia y todos los sentimientos que aparecen. Frente a esta situación, tú tuviste también la experiencia de perder a uno de los seres más queridos que has tenido en tu vida, que nosotros también queremos mucho, nuestra querida Devaki, ¿no? Y viviste un duelo importante en tu vida y esa separación. En este momento hay muchas personas que están perdiendo seres queridos en el mundo con este tema del coronavirus. Y más allá del coronavirus, siempre tenemos esta experiencia de perder a alguien, a un ser amado. ¿Qué reflexiones importantes, qué realizaciones tú has tenido que nos puedas también compartir, conversar al respecto de tu experiencia directa con esa situación? Sí, justo hace poco tuvimos una charla sobre ese tema, cómo uno puede lidiar, cómo uno atraviesa la pérdida de un ser querido o la pérdida de... Porque hay muchos tipos de pérdidas, en este caso no de ser querido, lo que uno pasa, dice Elizabeth Ross, ella explica que hay 5 aspectos por lo que uno, por las personas que pierden a alguien pasan. Dice que el primero es que uno empieza a decir, no, esto no puede estar pasando a mí, entra en un sentido de negación, de que realmente esto no me puede pasar a mí, o entra en ira. Es otro aspecto estados que uno empieza, ¿por qué me pasó? ¿Quién tiene la culpa? ¿A quién culpo? En mi caso, nosotros tuvimos un accidente de auto, yo no manejaba, estaba atrás sentado con mi esposa y chocamos de frente y bueno, ella quedó internada en el hospital en coma y pasaron muchas cosas en mi mente porque el doctor me dijo, bueno, no hay nada que se pueda hacer, en una semana se muere. Entonces, el momento en que digo, bueno, hay alguien que culpar, yo empecé a ver, bueno, quién tiene la culpa de esto, si se puede culpar a alguien y si la culpar a alguien me va a ayudar en algo o no. Y después uno empieza la etapa de negociación. Bueno, te prometo que si me das esto, que si pasa esto te doy esto, que si sobrevivo hago esto, y uno empieza a negociar y después viene la parte donde uno entra en un estado de tristeza muy grande, donde a veces no puedes ni comer, no puedes respirar, no puedes pensar, no puedes dormir,
hasta que finalmente el último estado es la aceptación, que es el estado para mí más importante, porque ese es lo que nos hace liberarnos, lo que nos hace poder atravesar ese obstáculo que tuvimos en la vida. En mi caso, cuando los doctores me dieron la noticia de que no había más nada para hacer, como que no me cayó la ficha. Tuve 2-3 días orando para ver qué es lo que pasaba, hasta que en un momento dije, bueno, estoy en una situación donde no la puedo controlar. No, muchos hoy en día estamos perdiendo familiares, amigos, conocidos por este virus, y realmente es como demasiado choqueante, demasiado fuerte. Primero, que cada uno hace este proceso de pérdida, es personal, individual a cada uno, y no hay una fórmula específica. Lo que sí puedo decirles en base a mi experiencia personal es que yo personalmente me senté, había una iglesia en el hospital en Ecuador, y me senté en el hospital, me arrodillé en la iglesia y llorando con mis manos juntas dije, bueno, Dios, no hay nada que pueda hacer, esta es la situación en la que estamos ahora, esta alma con la que compartí no me pertenece, es tuya, y me rindo a lo que quieras. Si tiene que estar, está, y si tiene que partir, no es mi decisión porque no lo puedo controlar. Eso me empezó a dar mucho alivio mental, físico, emocional, porque también explicamos de que hay varias formas en que la gente atraviesa o pasa el dolor. Uno puede ir a grupos, a consejeros, con amigos y familiares, y también tomar refugio en la fe de uno. Dice que una de las herramientas que uno puede utilizar es tomar refugio en la fe de uno. Yo en este caso tomé refugio en mi fe, en mi conocimiento, en la práctica del yoga. Vos estabas ahí, lo hablábamos. Era algo como uno entiende este proceso y entiende que la persona no va a estar más, y cómo uno lo toma. En mi caso yo oré mucho, mucho, mucho. Traté de agradecer cada momento que estaba con esa persona. Pedí perdón y dejé ir en mi corazón. Yo me acuerdo cuando estábamos en el último día, yo entraba a la terapia intensiva y le decía todos los días de que si tiene la oportunidad para irse, de que estoy muy agradecido por todo lo que me dio en mi vida, por todo lo que viví, de que no tiene que quedarse en este plano, de que si tiene la oportunidad para dejar esta existencia material, que se vaya sin ningún problema, que todo lo que dio en mi vida yo estoy muy agradecido y que estoy listo para que parta. Como para incentivar, porque a veces uno llora y quiere que la persona se quede más. En mi caso no había una solución, no es que si hacíamos algo físicamente o médicamente podía quedarse, era una carta ya lista, tenía muerte cerebral y era cuestión de tiempo. Entonces fue una cuestión de aceptar mi realidad, y el aceptar mi realidad hizo que de a poco, muy de a poco, pueda atravesar esa situación. Y son como olas, ¿viste? Cuando uno está bien y hablas con un amigo, ¿no? A veces hablamos y digo, che, mirá lo que me pasó, y vos decís, sí, tenés razón, y estás por un tiempo y después vuelve otra ola, ¿no? En tu caso, ¿vos qué experimentaste, Arjuna, en este tema? Bueno, yo te puedo comentar algunas cosas, pero una de las cosas que acabas de decir, y es tan importante, la aceptación, el hecho, una vez más, de volver a aceptar la vida tal y cual es, y al mismo tiempo el desarrollo quizá lento de ese entender, de ese entender que esto es real y que hay que aceptarlo y que simplemente hay que poder tener la capacidad de dejar ir, de recordar esa libertad, de recordar que nosotros somos libres y esos seres son libres y, como tú lo has dicho, no nos pertenecen. Yo a veces pienso, por ejemplo, Eka, tengo la suerte y bendición de tener 4 hijos, y si yo perdiera uno de mis hijos, lo difícil que esto sería para mí, pero de alguna manera retomar esa sensación de seguridad, de primero saber que no me pertenecen, que míos no son, le pertenecen al Supremo y son parte del Supremo. Y la vida y la muerte caminan mano a mano. Y otra cosa importante que creo que lo has mencionado también es la necesidad de cada uno de nosotros de no juzgar. De no juzgar. Hay mucha gente, por ejemplo, que en su ignorancia o
o en su insensatez, porque a veces tenemos mucha insensatez. Por ejemplo, venir una persona como tú, que saben que has vivido tanto tiempo dedicado a la práctica del yoga, dedicado a la práctica de la meditación, del bhakti, del kirtan, refugiado en el santo nombre, refugiado en el mantra, y de repente verte devastado, verte triste, abrumado por la pérdida tan profunda a un ser querido, y alguien pueda minimizarlo o relativizarlo, decir, pero ¿por qué esta persona que tiene tanto conocimiento? ¿Por qué esta persona que se dedica tanto al yoga? Y una cosa que no entendemos o que nos olvidamos es que estos son desafíos, es un desafío totalmente nuevo, algo que nunca has vivido. Y si no hubiera sido, y yo lo he visto, tu propia evolución, tu propio desarrollo, también no la facilidad, pero el ritmo en el que fuiste obviamente aceptando, liberando y trascendiendo esa situación, digamos, de tu propio amor personal. Y hay que decirlo, Eka, hay que decirlo, egoísta, porque todos tenemos ese egoísmo de que queremos ese ser con nosotros. Cuando sabes que están pasando un siguiente plano de evolución, ¿no? En su propia evolución y su propio crecimiento. Y es ese amor con su pequeño tinte egoísta, pero que igual es amor. Cuando sucede esta pérdida, es algo totalmente nuevo que presenta un desafío. Y si no fuera por el poder de esa práctica de yoga, por el poder de esa meditación a la que te has dedicado por tantos años, sería mucho más difícil o tardaría mucho más tiempo, o tú hubieras tardado mucho más tiempo en rehacer tu vida, en seguir hacia adelante, porque tu situación fue como un hombre joven, ¿verdad? Y vienen a mi mente un poco, también respondiendo una de las preguntas que decían las personas, ver de alguna manera nosotros tenemos este entendimiento por la sabiduría del Oriente, por la sabiduría de la India. ¿Cuántas veces no hemos estado en Varanasi? Tú has estado también en Varanasi, en los ghats de cremación, y está la gente vestida de blanco, van con el cuerpo, ¿verdad? Van cargando el cuerpo hacia el crematorio, repitiendo un mantra tan bonito: Ram Nam Satya He, Ram Nam Satya He, Ram Nam Satya He. El nombre de Dios, el nombre de Rama es la única verdad. El nombre de Dios es la única verdad. Y llevan el cuerpo, y justamente dicen, evitan que mujeres acompañen para que no necesariamente se pongan a llorar, porque muchas veces, en general, las mujeres tienen mayor emoción, ¿verdad? Y lloran. Y se suele decir que ese llanto perturba el paso al más allá de esas almas. Recuerdo ahora una historia de autobiografía de un yogi, en el libro de Paramahansa Yogananda, Autobiografía de un yogi, que él tenía un venadito, al que él tenía mucho apego y mucho cariño. Y ella era Swami. Y de repente un día él se fue de viaje, al venadito lo alimentaron mal y el venadito murió. Y él estaba tan triste y se puso a llorar. Hizo todo lo imposible porque el venadito se quedara en vida y se fue a dormir. Y en el sueño, mientras él dormía, se le presenta el venado. Y el venadito le dice, por favor, déjeme ir. Su amor me está reteniendo. Su amor no me deja ir. Y en ese instante él se despertó y dejó ir al venadito. Y el venadito murió y pasó al siguiente plano, ¿no? Entonces, pero para nosotros una vez más es muy delicado y es muy importante el respetar el proceso de cada persona. Pero eso no evita y no debe evitar que poco a poco vayamos entrando en el entendimiento, en la aceptación, en comprender que es una realidad vital. La muerte no está más cerca mío que de mis hijos, la muerte no está más cerca de mí que de mis padres. La muerte está caminando al lado de nosotros en todo momento, en cada instante. Y es una realidad vital que no podemos evitar. No podemos simplemente evitarla. Y mientras más cercano estemos a esa comprensión y esa aceptación, va a ser más sencilla la transición, va a ser más sencillo el duelo. Yo a nivel personal he vivido algunas experiencias de este tipo. Quizá una de las más dolorosas, el paso al más allá, por ejemplo, de mis gurús, de mis maestros. Cuando mi maestro, el padre Dávila, dejó el cuerpo, yo estaba desconsolado y viví desconsolado por mucho tiempo. Era muy joven todavía también. Y cada momento esto ha sucedido.
similar, cuando por ejemplo también Swami Veda Bharati, uno de mis grandes maestros, también dejó el cuerpo. Fue también súper duro para mí, fue duro, fue difícil trascenderlo. Pero una vez más, creo que es importante también entender el nivel del apego que tenemos hacia esa persona, entender el nivel del apego que tenemos hacia esa relación. Y es allí donde se crea el mayor sufrimiento. Tú bien sabes, tuve una experiencia muy dura hacia finales, hacia inicios del 2019, cuando con mi esposa nos separamos. Y eso fue una situación muy dura. Y tuve que vivir ese duelo, y tú me acompañaste, estuviste allí. Me recuerdo que me decías, es quizá más duro para ti, porque yo sé que Devaki se fue y no va a volver. Y en cambio tú tienes todo el tiempo en la cabeza que podrías volver. Y las cosas se dieron de tal forma que yo pude regresar con mi esposa y estar con mi familia una vez más y poder vivir con ellos y estar con ellos. Pero obviamente fue todo un camino de descubrimiento, de aceptación y de superación personal y de desprendimiento y de desapego. Yo podría decir hoy día, puedo pasar hacia esos planos de dejar ir a un ser tan querido con aceptación, entendiendo un poco la realidad tal cual es y respetando también la libertad de ese ser, la libertad de cada ser. Y en este caso la libertad de mi pareja, ¿verdad? Y recuerdo que si el mes de enero una persona, del 2019, una persona me llamó y de forma muy violenta, muy juiciosa, más bien de juzgándome, era como, esto es lo que tienes que hacer y tienes que sentir de esta manera y tienes que pensar de esta manera y tienes que hacer de esta manera, sin respetar obviamente mi proceso, en este caso. Y oh sorpresa, esta misma persona me había llamado un año antes, 2 años antes, a llorarme la pérdida de un perrito que se le había muerto, que no era ni siquiera de él, pero que le había cogido mucho cariño. Yo a nivel personal, en ese momento, pues, nunca diré, jamás me ha parecido algo ridículo, ni una tontería, pero desde el respeto, de entender que esa persona tiene un cariño tan especial por los animales, y en este caso por ese animalito. Y le acompañé, le conversé, le di mis sugerencias y también conversamos acerca del paso al más allá evolutivo de estos seres, como te enseña también la tradición del yoga y en la tradición de las escrituras. Pero una vez más, sin juzgarlo. Si tú se lo mencionas a otra persona, seguramente te dirían, eso es una tontería, eso es una payasada. Pero creo que lo más importante es que no podemos juzgar y tenemos que aprender a respetar el proceso de cada persona frente a las distintas pérdidas, pero al mismo tiempo darles la fortaleza, el acompañamiento y recordarnos esa importancia de entender que la vida es más amplia, que la vida es más grande y que la vida continúa, que la vida sigue. Y en el caso de un ser querido, cuando pierdes un ser querido, ese ser querido quiere que tú también sigas feliz y que seas feliz. Porque es lo que tú quisieras para él. ¿Qué quieres para él? La felicidad. Que sea feliz. Entonces, va una vez más a estar también en relación con el nivel de nuestros apegos. Cómo somos capaces de dejar muy rápido, superar muy rápido un duelo o pasar un duelo un poco más lento, pasar un duelo un poco más largo. Porque depende una vez más del nivel de nuestro apego. Cuando llegamos a entender ese desprendimiento, cuando llegamos a entender ese desapego, y que al final del día poder ser agradecidos por el tiempo que estuvimos juntos. Como decía alguien, en esta vida estamos como que viajamos en un tren. De repente llegamos a una estación y todos nos encontramos. Y allí conversamos y estamos el tiempo. Pero de repente llega tu tren y tú te tienes que ir. Y nunca más te voy a ver. Y ahí fue, hasta luego. Pero en poder recordar con amor, con gratitud, el tiempo que pasamos juntos y todo lo bueno que me queda de haber compartido contigo. Eso es algo tan, que creo que importante y noble, el hecho de poder vivir con gratitud y también vivir el entendimiento y la comprensión de poder dejar ir a un ser querido. Tocaste muchos puntos importantes. Creo que el proceso de duelo manifiesta muchas emociones inesperadas en gente.
es uno de los 6 procesos del duelo que puede manifestar. Uno debe reconocer ese dolor, uno debe entender que el proceso del duelo también es único para cada persona, como vos lo mencionaste, pues es único para vos, es único para mí. Entonces cada persona va a reaccionar a esas situaciones dependiendo del estado en que esté, de su apego, de su estado de conciencia, de su desarrollo interno y de cómo le afecte esa emoción que está viviendo, porque puede despertar en uno diferentes emociones que uno, es como vos decías, nunca viví esto, qué sé yo, nunca lo viví, nunca me pasó esta situación, la estoy viviendo ahora, ¿por qué me juzgás si la estoy viviendo ahora? Nunca, está bien, uno practica vida espiritual, practicamos yoga, pero nunca enfrentamos en la vida algo tan fuerte. Entonces cuando lo enfrentamos, el aceptarlo, el entenderlo, el no ser juzgado, el hecho de reconocer nuestro dolor, de trabajar, es lo que nos hace crecer individualmente y nos hace entender también, es como lo que mencionabas, de que en realidad las personas no nos pertenecen, dejarlas ir, dejarlas libres, y eso nos une, es como que estás abriendo otro tópico de otro café para otro día de las relaciones. Eso hay que hacer otro próximo. Es un tema muy, muy interesante con nuestras relaciones, como el dejar ir, como el liberarse, nos relacionamos más en un nivel de amor, un amor más puro, más fragante, más dulce, donde realmente podemos trabajar. Es muy lindo poder, es muy lindo no experimentar, porque cuando uno lo experimenta, separaciones y reuniones y volver a trabajar, uno se vuelve mucho más fuerte en su relación, porque entiende que su relación no es tanto una emoción, sino es un lazo espiritual, es un lazo de amor, que el amor es libre, que deja a la persona libre, que actúe, que experimente diferentes cosas en su vida. Eso es lo que me toca a mí vivir y lo que nos toca a muchos vivir, que perdemos amigos, familiares y que tenemos que lidiar con cuestiones internas nuestras y que realmente es un espejo, ¿no? Cuando hablamos es un espejo nuestro que podemos ver en qué situación estamos y cuán fuerte algo que creíamos que no era importante es, que no lo veíamos y tenemos la posibilidad de verlo, porque antes nunca podíamos verlo y creíamos que no, pero ahora vemos, wow, esto realmente en mi vida es muy importante y cómo voy a trabajar con esto, cómo voy a liberar esas energías y trabajar desde un plano más de amor, de comprensión, de gratitud, y eso es lo que nos hace crecer, nos hace amarnos más, nos hace entendernos más, ser más respetuosos con nuestro proceso, con nuestro nivel. No todos tenemos el mismo nivel, el mismo proceso, tenemos que experimentar determinadas cosas que son para nosotros, porque la vida espiritual y el desarrollo interno de uno es de uno, por suerte, no es el de, digamos, tu desarrollo interno es tuyo, único, es tu joya, es tu gema, es lo que realmente te da vida, y el mío es el mío, y como vos lo experimentás, es algo único tuyo, que nadie puede juzgarlo, hablarlo, experimentarlo más que vos mismo, y eso es lo que nos trae una gran gratificación en el corazón cuando lo llevamos de una forma amorosa, con comprensión, cuando lo entendemos, cuando vivimos el dolor y lo vemos y decimos, wow, estoy sufriendo, me duele, como hablamos muchas veces cuando te contaba lo de Baki, vos me contabas tus situaciones, cómo las vivimos, cómo nos duele, qué hacer, y eso es como uno crece, realiza y se vuelve esa fibra una del vez más, corazón que nos yo hace creo que es tan más. importante no juzgar, es tan importante no juzgar. Mira por ejemplo una situación. Hemos citado el ejemplo de Paramahansa Yogananda, un swami, un yogi que ya ha tenido su experiencia de conciencia cósmica, de samadhi profundo, llorando porque se le muere su venadito. Entonces está apegado, pero si nosotros tuviéramos una mente tan mezquina, tan limitada, de juzgarle y decir, ay, pero cómo este sí es un yogi, ay, cómo este sí es un gran swami, ay, cómo este sí has tenido ya el samadhi, cómo puede siquiera ponerse a llorar. Hay esta idea de que el yogi o el practicante de vida espiritual se volviera insensible, como si no tuviera sentimientos, no tuviera emociones. Y también estos grandes yogis de una u otra forma tienen que lidiar con estas situaciones que se presentan delante de ellos en el momento en que se presentan.
Tú has tenido también la experiencia, por ejemplo, de la difícil experiencia de tu maestro espiritual que vivió su stroke. Fue un desafío nuevo que se le presentó. Yo recuerdo que en su momento toda la gente pensaba, todos tus alumnos, sus discípulos devotos, pensaban que él ya se iba, que dejaba el cuerpo. A mí me ha sorprendido su lenta pero segura recuperación que viene dándose paso a paso pero seguro. Ha sido sorprendente, pero también fue una situación difícil para él, una situación difícil y para muchos devotos. Sí, la verdad que es como decís, es la sensibilidad con que uno reacciona a situaciones así, que practicante el corazón es muy loco porque se explica que en los niveles de amor esotérico, cuando uno realmente desarrolla un amor profundo por Dios y por los demás, el corazón se empieza a derretir. Por eso a veces uno entra, explican los distintos tipos de éxtasis, que el cuerpo empieza a reaccionar al amor, al corazón derritiéndose debido al amor. Y una de las cosas de las prácticas del yoga es que nos vuelven mucho más sensibles. Por eso no se puede juzgar, porque en un punto, a veces hablamos con practicantes de yoga, yo le digo, bueno, yo estoy en este nivel. Yo no soy una persona avanzada, puro, que viene de los mundos espirituales como maestros a liberar a todos. Soy un practicante que está tratando lo mejor que puede dentro de sus situaciones, y este es mi nivel y hay que respetarlo, no hay que juzgarlo. Yo no me juzgo, es la situación en la que estoy y tengo que vivir para seguir creciendo. Es como juzgar a un nene que está en un jardín porque no sabe multiplicar o no sabe álgebra. Bueno, yo estoy en esta situación, hace poco estoy aprendiendo, estoy viviendo estas experiencias que me van a realmente ayudar a realizar el conocimiento. No hay que juzgarlo, porque cómo uno entiende la situación en que cada uno está. Y tampoco hay que pensar como, era tan avanzado y mira cómo está llorando por un rincón, porque eso también es una mentalidad que, primero que no es justa, porque uno no entiende la situación que la otra persona está viviendo, uno no sabe lo que esa persona está sintiendo en su corazón, en su mente, cómo está llevando a cabo el proceso de duelo que uno está llevando, cómo lo está analizando, cómo su mente está funcionando filosóficamente, internamente, si realmente está trabajando internamente, que es lo más importante o no. Pero uno ve el llanto, la desesperación, o la tristeza o hablar, que inmediatamente uno empieza a juzgar, a machucar, porque nuestra mentalidad a veces es un poco más de juzgar. Uno debe entender, cada uno está en su proceso, estamos todos aprendiendo, estamos todos tratando de amar, estamos todos tratando de avanzar espiritualmente, cada uno en su nivel, está bien, y hay que apreciarlo y hay que apoyarlo. Cuando alguien está en dolor hay que sentirse. Y eso de Kanat, cuando la gente ve desde esa visión, es algo tan pobre, como dije antes, tan mezquino, tan pobre, de un corazón tan pobre. Una cosa que, por ejemplo, hace un par de días vimos un documental muy bonito acerca de este maestro espiritual de Estados Unidos. Tú debes haberlo escuchado bien, se llamaba Baba Ram Dass, que ya pasó también al otro plano. Baba Ram Dass, discípulo de Neem Karoli Baba. Y él tuvo también una dura experiencia en su momento de vivir un stroke muy fuerte. Y él murió recién hace poco, pero se recuperó bastante en su proceso del stroke, en el sentido de volver a hablar, volver a poder moverse, tener ciertos movimientos. Y él tenía una visión real. Si a cualquiera de nosotros nos diera un derrame cerebral hoy día, vamos a pensar que es un castigo divino, que es algo malo que nos está pasando. Y él decía, este es un regalo de mi gurú, es un regalo de mi maestro, que me está enseñando mayor humildad, que me está enseñando a ser más agradecido, que me está simplemente llenando de esta gracia feroz, decía él, es una gracia poderosa, ¿verdad? Él citaba esto. Y cómo cambiamos la perspectiva, para en una experiencia negativa o aparentemente negativa frente al mundo, verlo también como una gran bendición que nos permite crecer, que nos permite seguir aprendiendo, avanzando, desarrollándonos, y a veces, en el caso, por ejemplo, de un maestro espiritual como era Ram Dass, de poder servir mejor con su propio ejemplo, ¿no? A veces, una vez más, el hecho de juzgar desde afuera, de juzgar desde el límite de nuestra mente a otro y no ver la belleza detrás de esa experiencia, la belleza detrás de esa situación, la belleza que hay detrás de
de ese duro momento que alguien vive, pero cómo también trasciende y cómo nos deja un ejemplo a nosotros, ya sean, por ejemplo, en tu caso, ¿no? Yo vería en tu caso una gran enseñanza, perder a tu pareja pero aún así refugiado en el santo nombre, refugiado en tu meditación y en la forma en que llevas el proceso, pero no es gratuito y tampoco ha sido tan sencillo ni es que fue sencillo para ti. Fue una cosa sumamente dura que había momentos en que no sabías si te ibas a volver loco. Pero en esa experiencia, ver la grandeza de decir, yo salgo para adelante y sigo para adelante. Y al final del día me entrego en confianza a Dios y confío. Y creo que una vez más, creo que después de esta experiencia tú creces más, creces mucho más. Y en ese crecimiento puedes también compartir con otros desde una nueva experiencia, desde un nuevo nivel de mayor compasión, de mayor amor, de mayor generosidad y mayor gratitud. O tener que lidiar con pérdidas o con situaciones es algo que tenemos que pasarnos todos. Hoy en día estamos todos lidiando con la pérdida de libertad, pérdida de familiares, pérdida de empleos. Y esas pérdidas tienen un efecto en cada individuo que puede ser tan fuerte como perder un familiar. Perder una mascota puede ser tan fuerte como perder un familiar. Pero cómo lidiar, cómo hacer el trabajo interno y cómo uno... Por eso estaba comentando anteriormente, cómo lidiamos con las experiencias que nos ponen en la vida diaria, cómo lidiamos, cómo trabajamos, cómo las tomamos, cómo las vemos, es lo que va a determinar nuestro avance espiritual, nuestra purificación del corazón, nuestra tolerancia, nuestro amor, hacernos más sensibles, más gratos, más conscientes, más compasivos. Y eso es lo que nos deja cualquier experiencia que uno esté atravesando y sobre todo la experiencia de la pérdida de un ser querido o enfrentar la muerte. Realmente es una bendición, una oportunidad única donde uno dice, wow, yo hoy en día a veces me digo, lo que yo viví, la experiencia que tuve por esta pérdida, para mí es una experiencia que no tiene precio. Aprendí tanto, viví tanto. Pude como realizar tantas cosas en forma práctica que me llevé un regalo en mi corazón que no tiene precio y es un regalo que me dejó esa experiencia. Kanat, nos están haciendo algunas preguntas. Vamos a dividir, las voy a dividir, unas las responderé yo, otras quisiera que las respondas tú. Aquí una persona nos pregunta, si se murió un ser querido y no me pude despedir, si no me pude despedir del ser querido, ¿qué puedo hacer? ¿Qué sugerirías tú? A mí, personalmente, en mi caso es muy parecido al que estás mencionando, porque no es que pude decirle, no es que atravesé una situación de una enfermedad, fue una situación de un accidente y mi esposa quedó en coma. Entonces no es que pude hablar y despedirme y trabajarlo, sino que tuve que hacer un trabajo interno de despedirme internamente. Yo creo que uno tiene lazos espirituales fuertes con distintas almas en este mundo con las cuales uno comparte diferentes experiencias y uno puede trabajar esos lazos internamente y eso llega al dejar ir a la persona, al ser agradecido, al agradecer cada experiencia que vivimos con ella, al pedir perdón por cada obstáculo o problemas que le hayamos causado, al dejar ir y aceptar de que no nos pertenece, de que fue una experiencia muy linda que vivimos en esta vida, ser agradecido. Eso es lo que realmente para mí queda como una despedida de esa persona querida, de uno decir gracias por haber estado en mi vida, porque todas esas almas estamos conectados en un sistema, en un lazo de amor que nos une con todos los seres queridos. El amor es la energía más poderosa que existe en este universo material y espiritual. El amor es todo. Entonces esos lazos de amor que nos unen con las demás entidades son las que uno puede conectarse sutilmente a través del amor y uno ser agradecido, agradecerle por todas las enseñanzas que nos dio y a veces esas entidades vienen en sueños, esas personas, parientes, familiares. En el caso del venado que vos comentaste de Swami Paramananda, vienen en sueños y realmente yo tuve experiencias con sueños donde pude vivir cosas y tuve todo tipo de sueños, pero tuve algunos sueños que fueron indicaciones de
especiales que me dieron mucho alivio. Como tuve yo, tuvo la mamá de Bucky. O a veces a mí vienen amigos y dicen, tuve este sueño increíble. Yo digo, wow, ¿cómo tú tuviste este sueño que no tuve un sueño así? Pero a veces la persona... Tú sabes que Chintamani de Bucky vino a despedirse de Chintamani en el sueño. Me contó. Bueno, es muy loco porque ahí te está mostrando de que a veces esas almas se conectan con distintas almas para darte confort. Y te dicen, wow, me dio esto, y te dan mensajes a través de otras personas. A veces uno no está listo para escucharlas, no está en la frecuencia en ese momento, pero cuando uno va internamente, agradece, pide perdón, deja ir, lo acepta. Yo a veces hago una vez al año una gran fiesta en nombre de Bucky, y le damos de comer a todos mis amigos en nombre de ella para su beneficio espiritual. Y uno automáticamente está conectado, y esas almas se van a conectar de distintas formas, o por lo menos van a bendecir desde donde esté y van a aliviar el camino de uno, los obstáculos, para uno avanzar cada día más espiritualmente. Hermoso. Alguien pregunta algo similar, esta la quiero responder yo. ¿Nuestro último pensamiento determina nuestro próximo renacimiento? Comentar sobre eso. Ya lo comentamos antes, es lo mismo que hemos comentado antes. Nuestro último pensamiento va a estar en relación directa con lo que hemos pensado toda la vida. No vas a tener un pensamiento distinto si toda la vida has estado pensando en cosas negativas, toda la vida pensando en cosas malas, toda la vida pensando en tus apegos. No vas a cambiar de pensamiento en el momento de la muerte. Entonces, en el momento de la muerte lo que haces es simplemente reforzar lo que te trae tu siguiente renacimiento y tu siguiente reencarnación, tal como lo explican las tradiciones de la India. Ahora, yo creería que en este momento es importante para mí decir que en este sentido, yo, por lo menos personalmente, yo no estoy afirmando una realidad de otra vida, en el sentido como que yo me la supiera todas o que yo tuviera la verdad. Si no hay otra vida, no me importa mucho. Si hay, yo creo en eso, es lo que yo creo. Esa es mi creencia, como sé que también es la tuya. La reencarnación es parte natural de las tradiciones orientales. Pero si no lo hubiera, no me importa mucho. Lo importante para mí en ese instante es la vida de hoy, lo que hago hoy, cómo vivo hoy. Y el legado que puedo dejar desde el amor, desde la paz, desde la amistad, desde la generosidad. Al final del día ser un ser humano decente. No busco nada más. No busco que me llamen yogi, ni maestro, ni místico, ni nada. Un ser humano decente. Es todo lo que quisiera que puedan decir de mí, nada más. Y eso, y poder haber hecho un servicio al mundo en pro del bienestar global, de la paz, del amor. Entonces creo que de alguna manera es importante saber que nuestros pensamientos son los que van a definir el pensamiento de la muerte, y ya sea una vida en el más allá, o una vida en el más acá, en la reencarnación, o simplemente el recuerdo que podemos dejar, que es el que va a seguir sosteniendo nuestra propia vida, va a tener mucha relación con nuestros actos y pensamientos durante todo lo que hemos vivido en este mundo de hoy. Hay otra pregunta acá, dice: las personas con Alzheimer, ¿cómo experimentan moksha? ¿Cómo es el momento de su muerte? Yo comentaría que las personas con Alzheimer, obviamente eso es, así como tenemos enfermedades físicas, tenemos enfermedades mentales. Pero nosotros en Occidente estamos muy contaminados a pensar, o muy guiados a pensar que la mente tiene algo que ver con el espíritu, con el alma o conciencia. Y la mente, donde está el Alzheimer, y el cuerpo son parte de una misma energía que, como tú sabes, se llama Prakriti, la energía material, y que no tiene que ver con la conciencia. Entonces, aun cuando esa persona pase los siguientes planos, esa conciencia se va a aclarar, porque es conciencia pura, el Atman puro, que ya no está limitado por ese cuerpo que estaba enfermo, o por esa mente que estaba enferma. Entonces, si tú podrías expandir o ratificar lo que estoy comentando, Eka. No, muy lindo lo que estás diciendo, porque es un hecho que
y lo podemos ver o ver en ejemplos cuando la gente está en el hospital, en el quirófano, lo están operando, abriendo el cuerpo, está inconsciente y sale del cuerpo y comenta la experiencia que tuvo. Wow, vi la luz, vi esto, vi lo otro, vi mi cuerpo. Entonces uno entiende de que las pacientes con Alzheimer, que lo que estén viviendo en este momento no importa, que en el momento de la transición, en la salida de ese cuerpo, en ese momento el alma, que es consciente por naturaleza, está plenamente consciente. Entonces, el nivel de conciencia que esa persona está experimentando en ese momento es lo que va a determinar, no el estado mental en que esté o en que haya estado, o si está en coma, o si está consciente, porque la gran mayoría, es una realidad que la gran mayoría de la gente que deja este mundo pasa por momentos de inconsciencia. Entonces uno dice que no piensa en nada, no me está hablando, qué es lo que está pasando, pero internamente sabemos de que están yendo por otros niveles de conciencia y situaciones donde realmente, viste cuando tomas una foto con ráfagas, donde sacan varias fotos, entonces nuestra vida es como varios samskaras que vamos acumulando. Entonces en el momento de la muerte esos samskaras aparecen como una película, y ahí es cuando el deseo del alma, donde se fije en el estado de conciencia que esa entidad esté pasando y se fije, que esté más atraído, ese estado alcanza. Entonces no importa que tengan problemas mentales, discapacidades, estén inconscientes, esas almas van a tener la oportunidad de alcanzar un estado superior de acuerdo a su estado de conciencia y cómo trabajaron su libre albedrío en esta vida. Sí, maravilloso, Eka. Mira, tenemos un par de preguntas más y quisiéramos terminar con una pequeña meditación con mantra. Esta es muy sencilla. ¿Cuánto puede durar el luto? ¿Qué se debe hacer si se excede? En este sentido, creo que tanto tú como yo lo hemos mencionado, no podemos juzgar y a nadie le podemos dar un tiempo de luto. Hay expertos sobre estos temas que pueden acompañarte si el luto se excede, es decir, han pasado 6 meses, 1 año, 2 años, y es mucho tiempo y no logras realmente dar ese paso. Seguramente no estás teniendo tampoco ayuda en ese camino. Entonces es importante, para mí sería, en este caso una vez más, no podemos darle un tiempo específico al luto, eso va a depender de cada persona, eso es importante, depende de cada persona y no podemos nosotros juzgar a nadie por esto. Y por el otro lado, hay expertos, ¿no? Hay muchos expertos sobre el tema que te pueden ayudar en ese camino, desde psicólogos, maestros espirituales, guías, etcétera, que te pueden dar una mano y ayudarte en el camino para poder dar ese paso. Por supuesto, el yoga, la meditación, la práctica espiritual va a dar una cantidad de aportes importantes en ese camino, en ese desarrollo. Pero eso de ninguna manera no quiere decir que no haya que buscar ayuda profesional, ayuda de personas que te puedan ayudar, también dependiendo del nivel de eso que estás sintiendo, viviendo. Eso creo que tú estarías de acuerdo también, Eka, en eso. No sé si quieres comentar algo al respecto. No, lo que dijiste es verdad, no hay una fecha particular. Y bueno, yo no soy un terapeuta, no soy psicólogo, en mi experiencia no hay lo que estudié, hice un estudio después, es que los expertos dicen que no hay algo específico, pero otra vez no soy un psicólogo y creo que cada uno tiene su proceso y lo va a ir viviendo de acuerdo a su estado de conciencia que tenga. Sí. Bien, aquí alguien nos pregunta, dice, la religión católica habla de la resurrección y no admite la reencarnación. Muy bien, sobre este tema es importante decir, a veces hay información que no es totalmente que no es al 100% fidedigna con referente por un lado a la información del cristianismo, a la información de la iglesia, a la información de las enseñanzas de Jesús y también a las distintas visiones o a las distintas probabilidades que te puedo ofrecer dentro de la resurrección y la reencarnación. Por un lado hay gente que, por ejemplo, dice que la resurrección y la reencarnación no son compatibles, porque si llegaras a resucitar, ¿en qué cuerpo resucitas? Se dice, por ejemplo. Y este sistema, a este respecto, por ejemplo, el gran sabio teólogo de la Iglesia Católica, Raymond Panikkar, decía que eso era discutible.
Es una mente brillante. Panikar es una mente de las más brillantes del mundo católico y también en el contacto interreligioso. Decía que eso era discutible, que no necesariamente porque una persona, porque exista la resurrección, quiere decir que esto está en contraposición de la reencarnación. Ahora, ese es un tema sumamente profundo y extenso y teológico que no vamos a tratar aquí. Lo que queremos dejar es abierta la probabilidad y que grandes teólogos también han pensado al respecto. Por otro lado, también es importante conocer, y tú lo sabes también bien, Ekanan, que en la antigua iglesia, la originaria iglesia cristiana, los primeros cristianos, aceptaban la reencarnación como parte de sus creencias. De hecho, hay información que no es sino hasta el concilio de Constantinopla cuando se elimina esa información como parte de la iglesia. De hecho, Clemente de Alejandría, Orígenes, San Jerónimo, son parte de los primeros padres de la iglesia que sostenían la metempsicosis o reencarnación como parte estructural teológica de la información cristiana. O sea, esos teólogos creían que la reencarnación era una realidad. Y en la Biblia se encuentran ciertas referencias que pueden hacernos ver que la enseñanza de Cristo y los primeros cristianos de alguna manera creían en la reencarnación. La Iglesia Católica moderna no lo acepta, por lo menos no a voz populis, ¿verdad? No todo el mundo lo acepta, pero yo, una vez más, mi reflexión va a ser siempre volver a la importancia que lo central es lo que hacemos en esta vida, que no importa mucho lo que pase después. Lo central está en esta vida. No sé si quisieras comentar algo sobre esto, Ekanan, antes de continuar y acercarnos ya a terminar. Vos lo comentaste antes, en un momento estabas hablando en un tópico, una pregunta anterior, que en realidad, ¿qué importa si existe la reencarnación o no? En un sentido, no nos cambia nada nuestra realidad. Lo que importa en el caso de una persona que siga la fe católica es como en esta misma vida en la que estamos desarrollamos amor por Dios, como cultivamos amor por Dios, por el prójimo, compasión, y al desarrollar amor por Dios no va a importar si exista o no exista reencarnación o resurrección, porque uno va a poder alcanzar el reino de Dios, ¿no? De acuerdo a la teología cristiana. Entonces es muy importante tomar las cosas que nos unen, ¿no? La unidad, que lo que nos une al proceso del Bhakti, el proceso cristiano, es el desarrollo de un amor profundo interno por Dios. Entonces eso podemos practicarlo antes sin importar si exista o no la reencarnación. Yo pienso igual que lo que vos comentabas, que en realidad hay mucha desinformación con el tiempo y hay muchas cosas que se pueden discutir, pero al final y al cabo no importa. Lo que sí importa es que tratemos de desarrollarnos en esta vida lo mejor posible y tratemos de desarrollar amor, compasión y sobre todo amor por Dios. Eka, hay una última pregunta que quisiera responder, que quisiera que comentáramos, Dale. y es acerca de si alguien que se suicida, ¿podría ser si alguien se suicida, ¿Qué pasa con el alma de quienes se ¿qué suicidan? pasa con el alma de alguien que se suicida? De alguna manera estoy seguro que esta pregunta tiene mucha relación con visiones a veces muy occidentales, greco-romanas, católicas, donde se suele decir que una persona que se suicida se va al infierno. Entonces, y casi está perdido para siempre. Dentro de la tradición oriental, por lo menos como yo lo entiendo, esta persona obviamente, si se está suicidando es porque está en un momento de mucha ofuscación, muy abrumado, muy perturbado, por esa razón se quita la vida, y esa perturbación le sigue al más allá, pero por supuesto en el mismo proceso que todos tenemos debe continuar su evolución, y en teoría debería reencarnar para continuar su evolución y seguir evolucionando hasta que llegue el momento de obtener su liberación final. Si tú podrías también reflexionar sobre esto, Eka. Sí, yo creo que no hay ningún castigo eterno. Creo que de acuerdo a los Vedas, digamos, cuando una persona comete suicidio, pues queda en su cuerpo sutil, porque en esta vida tenemos
cierta cantidad de años que están en esta vida. Entonces los Vedas dicen que quedas hasta el final de la vida, incluso varias vidas más. Entonces no podés interactuar mucho con la realidad porque estás en un plano sutil. Tenés que ver todo lo que le pasa a tus familiares, amigos, etcétera, que es un plano difícil para el alma, pero es un plano que le enseña mucho a apreciar la vida nuevamente, y después de cierto tiempo pueden volver a tomar otra existencia. Y también hay muchas cosas que uno puede hacer que las hacen dentro de la iglesia católica, greco-romana, que las hacen dentro de la filosofía nuestra, la occidental, donde uno hace determinadas ceremonias, oraciones, curas y cosas para ayudar a esa alma a liberarse, para ayudar a esa alma a tomar otro cuerpo o a tomar otra existencia y poder continuar con su camino espiritual. Maravilloso. Eka, vamos a terminar con... Quisiera que termináramos con un mantra con una melodía que me enseñaste tú, una melodía muy hermosa que me enseñaste tú, cantando los santos nombres de Dios, que es una hermosa forma de meditar y de refugiarse en el corazón. Cuando yo pasé este momento tan difícil que comenté antes, uno de mis mayores refugios fue el santo nombre, fue estar constantemente en el santo nombre y meditar en el santo nombre junto a las técnicas de meditación, de pranayama, de asana. Entonces le quería pedir a Chintamani Devi que me acompañe acá porque ella tiene mejor voz que yo, y por favor tú también acompáñanos con tu voz. La haremos cortito porque tenemos que pronto terminar, así que vamos a hacer esta melodía de estos santos nombres, invocando a esta energía divina y meditar en ellos, ¿ok? Se nos fue el tiempo, así que tuvimos que cerrar. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Rama Ram, Hare Hare. Todos. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Rama Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Rama Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Rama Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Rama Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Rama Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Rama Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Hare, Hare Hare, Hare Hare, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama, Rama Ram, Hare Hare. Uno más de tu corazón. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama, Rama Ram, Hare Hare. Pura Premananti. Y gracias Eka por acompañarnos, gracias Chintamani por tu voz hermosa, gracias Andrés, Anantadas, Babaji por ayudarnos con todo y gracias a todos los que nos han acompañado desde Panamá, Argentina, Chile, Bolivia. Un abrazo para todos. Eka, por favor. Vamos, gracias Arjuna por todos, gracias Chintamani. Gracias a ti. Lindo verte y a todos ustedes por estar junto a nosotros, fue algo muy hermoso compartir. Han pasado varios mensajes que dicen que hagamos otro juntos, así que hay que planificar uno. De las relaciones, dicen. También dicen que hay que hacer el de las relaciones, pero se va a llamar Yoga, Yoga, Filosofía y un Vino, dicen. ¿Qué quiere que se llame así? Yoga, Filosofía y un Vino, dicen que va a ser ese de allá. Sí, sí. O Yoga, Filosofía y Baruni, de repente le hacemos. Hermano, gracias a todos. Va a estar pronto subido en el YouTube, así que las siguientes 24 horas lo pueden ver acá. Un abrazo para todos. Abrazo para todos. Muchas gracias. Namaste, Hare Krishna.